Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos cumpliendo con el anuncio de esta tarde. El miedo a volar. Hay pánico en el aire, literalmente. Hay mucha preocupación con todos estos accidentes que se han publicado en los medios de comunicación en las últimas horas, accidentes aéreos. Y evidentemente, en un domingo de preocupación, yo digo, déjame llamar a dos grandes conocedores del área, pero además dos buenos amigos. Estoy hablando de Pedro Domínguez y de Jimmy Mejía, ambos pilotos aviadores. Pedro Domínguez, el que tiene los lentes, para hacer una referencia exacta, es presidente, además expresidente de la Asociación Nacional de Pilotos en la República Dominicana. Y Jimmy Mejía, también una amplia experiencia como piloto aviador, incluso ha laborado para una de las más importantes aerolíneas a nivel mundial, pilotando el Boeing 737, que es uno de los aviones comerciales más importantes y más demandados, más utilizados en la industria aeronáutica. Y entonces hemos titulado este live Miedo a volar. ¿Realmente hay más accidentes aéreos como parece proyectar las redes sociales, o es un asunto simplemente de propagación y difusión a través de las redes sociales? ¿Cómo se está comportando realmente el tema de los accidentes? Porque estamos hablando de que es el medio de transporte más seguro, de acuerdo a las estadísticas. Y antes de seguir, déjenme titular aquí entonces, para quienes les llegue la notificación, tengan idea de lo que estamos hablando. Voy a poner, a ver si lo puedo fijar, este título, muchachos. Mientras lo hago, les doy las buenas noches y la bienvenida a cada uno de ustedes. Pedro, Jimmy, gracias por estar con nosotros aquí en este live. Gracias. Denme un segundito para cuadrar esto aquí. Muy bien, muy bien. Perfecto. A ver. Bueno, aquí no encuentro la opción entonces de fijar el título, pero en el desarrollo de la participación vamos a ir reiterando de qué tema estamos hablando, que como dijimos es los accidentes aéreos, miedo a volar. Hay más accidentes aéreos. Pedro, estamos en un domingo que tú entras a cualquier red social, a cualquier página, medios nacionales e internacionales, y el titular que nos está bombardeando hoy es más de 5 accidentes aéreos en menos de 48 horas. ¿Realmente está pasando algo preocupante a nivel aeronáutico con este caso de los accidentes aéreos? Según las estadísticas que se pueden buscar, las personas pueden en el mismo Google buscar, donde hay más de 120,000 operaciones diarias, yo creo que cada día habrá menos accidentes aéreos. Por lo tanto, 1, 2, 3 accidentes que existan en una época del año, ni siquiera para tomar medidas, para contemplar alguna medida para reducirlo, no llama la atención de los expertos en aviación, de los analistas y de los técnicos que son encargados de la investigación de accidentes. La aviación, a pesar de estos accidentes que nos ha impactado en el mundo hoy, sigue siendo el medio más seguro que existe en la actualidad. Jimmy, eres un experimentado piloto, como dije en la presentación, de la aeronave comercial Boeing 737. Y, por ejemplo, tengo aquí un listado de al menos 6 accidentes o inconvenientes con aeronaves que se han presentado en las últimas 48, bueno, desde el pasado 25 de diciembre, que fue cuando se registró el de Kazajistán, donde murieron 178 personas, 38 personas. Y en una gran cantidad de los casos está la aeronave 737, o en su defecto la competencia, que es el Airbus A320, que es un avión de unos 180, 190 pasajeros. ¿Qué pasa? Que este tipo de avión se ve involucrado en estos accidentes en una gran parte de los casos. Bueno, mira, Luis Manuel, buenas noches ante todo. Sobre el accidente que dices que fue cerca de Rusia,
no recuerdo bien la ciudad, pero fue un Embraer Bueno, sí, ese fue un Embraer 190, sí. de un Embraer 190. En cuanto a ese, se ve claramente y la investigación hasta el momento indica que estaban volando por una área de conflicto. O sea, tú sabes que tienen el problema ahí en Ucrania con Rusia y entonces parece que un misil le detonó cerca y ese misil expulsó varias municiones, o sea, varias balas, vamos a decir así, y por eso el avión pues tiene algunos, vamos a decir, 30, 40 orificios y posiblemente hasta más. Al eso suceder, pues bien probable que perdieron el control del avión, no total, pero sí se le hizo bien difícil controlar el avión. Parece que el sistema hidráulico, yo el avión pues desconozco el E190, pero sí lo que he podido ver, hicieron un trabajo excelente en tratar de aterrizar el avión de esa manera, con todos esos pequeños orificios que le hicieron y perdieron parece que el control de hidráulico. Ciertamente corrijo, porque el que estuvo involucrado el 737 fue el de Corea del Sur. Ahí es donde estamos hablando de los 178 muertos. Esto representa algo, Jimmy, en cuanto a la demanda de los usuarios en las aerolíneas. ¿Tú entiendes que esta cantidad de hechos, aunque dice Pedro, mínimas aún, puede influir en que haya una merma en cuanto a los usuarios? Bueno, mira, diariamente o cada año hay más vuelos, hay más líneas aéreas, aumentan los vuelos, aumentan los pasajeros viajando en aviones, en líneas aéreas. Y realmente lo que en este caso, creo que no hace ni siquiera 24 horas que tuvo el accidente, y ahí pues parece que según leí, porque no he leído bien, no hay mucha información del accidente, parece que tenían problemas con el tren de aterrizaje. El video que yo vi es probable que se habla del tren de aterrizaje de la nariz, pero parece ser que el tren de aterrizaje de los principales que están debajo de las alas parece que también tuvieron problemas, porque el video que veo parece que las turbinas estaban rozando la pista cuando aterrizaron. No sé qué habrá pasado ahí, porque el avión tuvo ese problema, pero sí es un avión que ha tenido problemas en los aterrizajes, porque es un avión que viene con alta velocidad. Posiblemente, no sé qué habrá pasado, cuando tú tienes ese tipo de problemas con el tren de aterrizaje y posiblemente hidráulico, pues tú requieres la pista más larga posible, pero al momento pues no sabría decirte qué emergencia tuvo ese avión para salir de la pista y lamentablemente al incendiarse con fuego, como lo vi, que se prendió en fuego, pues ahí donde hubo la mayor casualidad, personas que murieron. Pero ese es muy temprano para realmente decir qué habrá pasado. Bueno, en el caso del Embraer, disculpa Pedro, vi que hoy de hecho las autoridades de Kazajstán van a enviar parte del fuselaje, sería a Brasil, que es donde fabrican esa aeronave, para seguir las investigaciones. Sí, hay una situación. El presidente Putin llamó al presidente de Kazajistán, si no me falla la memoria el nombre, y conversaron. Él lamenta la situación y también dice que él lamenta que en ese momento ellos estaban dando respuesta en esa zona a unos drones que le estaban atacando que provenían de Ucrania. En el caso, ese es el Embraer 190. Ahora investigador no se puede, por el momento, no se puede decir que es un accidente aéreo, sino ahí hay una agresión hacia la aeronave, hacia los que iban volando en esa zona. Si tú ves,
no cayó en una zona de un aeropuerto procediendo con una emergencia, sino fue donde el avión cayó, al perder el control total la tripulación. Tú sabes Si te das cuenta, sí, adelante. Tú sabes que, de hecho, hay algo que me llama la atención y es precisamente de estas 6 situaciones que les mencioné. El caso de México también, que había un viaje de Cancún, Ciudad Juárez, que no tuvo accidente afortunadamente, pero sí hubo una situación ahí que hizo aterrizar de emergencia a esta aeronave. Un A320 también, allí no hubo heridos, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, lo que tú dices, Pedro, en el caso de Kazajstán, no fue propiamente por un fallo técnico de la aeronave. Si se llega a comprobar que realmente fue por un ataque de parte del ejército ruso o de las fuerzas rusas. Y en el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que es el más mortífero, ¿verdad? Con 178 muertos, se habla de un pájaro que entró en una de las turbinas o en uno de los motores. Mira, hay una situación que se da con este avión. ¿Con cuál? Y es el siguiente. Con el de Corea del Sur. Okay. Ese avión reportó una emergencia hace 2 días. Antes de la emergencia. Sí. Y también, como bien señalaba el capitán Jimmy Mejía, ese avión se le va entrando muy rápido a la pista. Ustedes pueden ver el video, observar el video y va muy rápido. Si buscamos las plataformas que le dan seguimiento a los vuelos, ese avión vuela más de 4 horas y va de un punto A a un punto B de manera directa. O sea, que no se ve haciendo esos circulitos que hacen los aviones en el aire. Los pilotos lo conocemos como hoarding, una espera, no se ve. Y cuando entra, el capitán Jimmy Mejía puede observar, puede determinar que es el comandante de esta aeronave, que no están desplegados los flags y los wings. Eso te permite volar a más baja velocidad en la aproximación para aterrizar. No se ve replegado estos componentes de la aeronave. O sea, que hay que ver si fue un descuido de los pilotos o si fue una falla mecánica en ese momento. Se está especulando, porque hasta ahora son simplemente especulaciones, que pudo haber una falla hidráulica, porque estos componentes trabajan con el hidráulico del avión, lo mismo que el tren de aterrizar. Si te das cuenta, entra muy veloz y hay algo que llama la atención. Hay un video, el cual este video se muestra que el motor derecho de esa aeronave tenía una falla, hubo una ingesta supuesta de pájaros, de aves, pero el procedimiento sería apagar ese motor y seguir con uno. Y el avión perfectamente vuela con una sola turbina sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando impacta sobre la pista, el reversible estaba activado. Se ve la parte trasera de la turbina, que es la parte del reversible, que está desplegado. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, eso ya tendría los organismos de investigación ver qué sucede. Pero sí, el tren de aterrizaje, el capitán Mejía, que vuela ese avión, sabe mejor, con mayor detalle, que hay procedimientos para, cuando el hidráulico falla, poder desplegar el tren de aterrizaje. Entonces, ahí hay que esperar a ver con qué concluye el equipo de investigación que va a determinar qué sucedió en esa aproximación de esa aeronave. Voy a seguir con ese punto del aterrizaje. Y como dijimos, Jimmy Mejía, capitán piloto Jimmy Mejía, es un experimentado piloto de la aeronave 737. Antes, quiero agradecer a todo aquel que está conectado en este momento, domingo a esta hora, siguiendo este importante tema. A ustedes también reiterar las gracias, señores, por sacar este espacio y hablar de la situación que está pasando con el mundo aeronáutico y los accidentes que estamos viendo. Jimmy, esta aeronave entonces, ya ha dicho lo que Pedro ha referido, ¿a qué velocidad se supone debe de ir ya en ese punto del aterrizaje
esta aeronave? Bueno, mira, todo depende. Según yo vi el video, y creo que el accidente tiene menos de 24 horas, Sí. pero según veo el video, es probable que haya perdido los dos hidráulicos que tiene. Si pierde los dos hidráulicos, entonces tiene problemas con los flaps. Los flaps son los que crean que el ala crezca un poco más para disminuir la velocidad, crear más sustentación a baja velocidad. Es probable que no pudieran haber tenido los flaps, pero no importa porque hay un sistema alterno. También el tren de aterrizaje, si no funcionaba por cualquier razón, por posible falla hidráulica, tanto de los dos sistemas que tiene, que el tren baja con ese sistema hidráulico, al igual que los flaps, entonces ahí es donde puede haber el problema, que es posible que se hayan quedado sin los dos sistemas hidráulicos. Ahora, si normalmente tú aterrizas a algunos 150 nudos, para hacerlo en kilómetros lo multiplica por 1.85 y te da kilómetros. Vamos a decir, puede ser como por encima de 200 kilómetros por hora, normalmente. Ahora, si tienes una emergencia de ese tipo, que no tienen los flaps para crear más sustentación a baja velocidad, entonces ya ahí estamos hablando que tú vas a aterrizar a 300 kilómetros por hora, y es posiblemente lo que yo pude ver. O sea, y es bien, o sea, te vas a salir de la pista obviamente, y si no tenías el tren, pues te vas a prender en fuego. Según pude ver, no tenía el tren de aterrizaje ni siquiera así, mirando el video que vi, el tren de aterrizaje de los principales, los que están debajo de la sala. Vi, Jimmy, bueno, según lo que pudimos apreciar, y en este caso del más fatal en cuanto a cantidad de muertos, el accidente de Corea del Sur, el factor del combustible. Al parecer las personas no mueren directamente por el fallo mecánico, sino por la explosión del avión. ¿Qué papel juega el combustible en este tipo de situaciones? Y dinos si hay alguna alternativa. Por ejemplo, un piloto que se ve en esta situación, ¿tiene alternativa de deshacerse del combustible restante en la aeronave ya en ese punto? Bueno, mira, en ese avión no hay lo que le llaman expulsión de combustible. O sea, ese avión ya ahí lo que hubiera quedado es gastar el combustible y aterrizar con lo menos posible. Pero no sé el tipo de emergencia que ellos tenían, que quizás debieron haber aterrizado lo antes posible. Pero sería bueno, capitán, porque ya ese avión tenía unas 4 horas en vuelo. Entonces significa que ya había un gran consumo de la parte del combustible. Sí, claro. Ya que el combustible que tenía, yo creo que entraba dentro del rango o las reglas para el aterrizaje por el peso. Sí, claro. Ahora, por el simple combustible que tenía, vamos a decir, tenía alguna que vaya a aterrizar de algunas 8.000, 10.000 libras de combustible, eso es bastante para crear el fuego que se creó. O sea, si por poco que fuera, ¿verdad, Jimmy? Por poco que fuera. O sea, si no hay fuego, pues bien difícil, hay muchas muertes, pero al crearse el fuego, ahí sí realmente es sumamente peligroso. Y como podemos escuchar, 178 personas posiblemente, el avión está configurado para 172 pasajeros, más 2 pilotos, más 4 sobrecargos, 4 azafatas. O sea, lo más seguro iba lleno, totalmente lleno. Y es una pena que hayan muerto todos. O sea, eso bajo investigación creo que vamos a tener nos va a dar mucha luz, pero al momento es bien raro que haya muerto todo el mundo. O sea, parece que ahí hay algo más en cuanto a simplemente que unos pájaros entraron en una turbina, o que el tren de aterrizaje de nariz no bajaba. Porque eso realmente no es situación para crear esa situación que se creó. O sea, quizá la respuesta o la capacidad de respuesta podría ser cuestionable también en ese punto en cuanto al fuego y la explosión. Hay que analizar ese aeropuerto, los aeropuertos, el anexo de la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI, es la que dicta las regulaciones a nivel universal.
de la aviación y de cómo debe estar diseñado un aeropuerto. Entonces, el anexo 14, yo me pregunto, ¿qué buscaba ese terraplén, ese muro, donde impactó ese avión? Yo creo que hay que ver si estaba a unos 300 metros más o menos ese muro, porque los aeropuertos no tienen en las cabeceras obstáculos que puedan provocar situaciones como esta. Yo creo que hay que analizar a ver si estaba cumpliendo con el anexo 14 de la base y que fue lo que provocó prácticamente una desgracia. Eso me hace pensar en las instituciones de obra pública de nuestro país, que trabajan y no toman a veces las precauciones en las calles y las señalizaciones del lugar, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Sí. Ahora, como yo dije anteriormente, es probable, si tenía problemas con el hidráulico, los dos sistemas de hidráulico que tiene, pues realmente no era para crear esta situación. O sea, hay una extensión de los flaps para poder volar a poca velocidad, que crea más sustentación cuando los flaps se extienden. Y también hay una extensión alterna del tren de aterrizaje. O sea, no veo, de verdad parece que hay algo más, porque al haber perdido los hidráulicos, que son dos sistemas, no hay razón para... O sea, nosotros hemos hecho esa práctica de emergencia, donde tú pierdes los dos sistemas de hidráulicos y aterrizas sin flap y aterrizas extendiendo el tren de aterrizaje vía una vía alterna. Y aterriza bien, eso sí, tienes que buscar la pista más larga que hay, porque vas a venir como a 300 kilómetros por hora. Y ahí es donde no sé el aeropuerto, no sé dónde había otro aeropuerto con una pista más larga. O sea, eso es otra... Ahora que tú mencionas eso, Jimmy, para la tranquilidad de los viajantes, de los usuarios, ¿es cierto que estas aeronaves tienen duplicados y hasta triplicados sus sistemas mecánicos? Porque mencionaste, por ejemplo, el sistema de los flaps y del tren de aterrizaje. Por ejemplo, ¿qué otro mecanismo está duplicado en una aeronave de este tipo? Bueno, los generadores. Hay un generador que le llaman APU, que está en la cola del avión. Y están los generadores, dos generadores cada motor, en cada turbina hay un generador. O sea, que el avión tiene 3 generadores. Si te quedas sin motores, vamos a decir sin turbina, o se te apagan las turbinas o por cualquier razón fallan, pues tú todavía puedes prender el APU y ahí tienes un generador. Ahí tienes electricidad, aunque venga planeando y vas a aterrizar. De todas formas, extiende también el tren de aterrizaje alterno de una forma alterna y tiene forma, lo único que vas a tener que estar cerca de un aeropuerto para poder aterrizar en una pista. Pero sí, siempre los aviones tienen hasta 4, vamos a decir, los que cruzan el Atlántico, tienen 4 formas de generadores. O sea, tienen los dos motores, tienen uno alterno y tiene otro que se genera con viento. En caso que fallen las turbinas, pues se despliega una pequeña hélice donde dando vueltas genera electricidad. O sea, sí, siempre hay 3 o 4 para, en caso que falle uno, pues todavía te quedan 2 o 3. O sea, Manuel, y hay algo que este accidente, sobre todo no sé, la aerolínea esa surcoreana, es que los pilotos, por ejemplo, el capitán, andaba sobre 10.000 horas de vuelo. O sea, ese es un punto interesante. Con una muy buena experiencia. Y este accidente está provocando muchas preguntas, muchas cuestionantes, porque es que está extraño, está raro, y hay que esperar que dicen los técnicos cuál fue la razón básica, cuando ya tengan la caja negra, que no es negra, que es mamey, y se saque las informaciones idóneas, las informaciones necesarias, para así tener ya más o menos qué sucedió en este accidente. Pero reitero, a pesar de cualquier accidente que sucede, se puede llamar un caso aislado, porque la aviación sigue siendo el medio más seguro de la aviación. A nadie se le ocurre
porque dos carros choquen, decir no vamos a montar más en carro, porque si es accidente de carro, tenemos decenas y decenas en el país o en el mundo. La aviación sigue siendo el medio más seguro de transporte. La principal organización... Sí, te iba a decir, Jimmy. Y perdona, que estábamos hablando de que siempre hay un repuesto o otra vía alterna. Inclusive hoy día se han hecho experimentos o se están haciendo para solamente que haya un piloto, y realmente eso no es buena idea, porque en aviación siempre hay 2, 3 o 4 en caso que falle uno. Entonces hoy día volamos con 2 pilotos. Entonces tener un piloto al mando de una aeronave es no correcto, no creo que sea no es buena idea, y se han hecho estudios y eso. Hay una mala fama que se le pegó a los amigos, creo que fue a una de las líneas del Airbus, que ese avión era trágico, que ese avión no servía para volar. Realmente hay un modelo de aeronave que en estos momentos sea más vulnerable o más propenso a accidentes aéreos. Si hay alguna aeronave, el 737 no es, porque el modelo más de más aviones comerciales que tenemos en la actualidad. Desde el 1969 creo que se dio el primer modelo, hasta la actualidad hay mucho más de 10.000 aviones 737 operando. ¿Que pueda suceder algún evento con ese avión en algún momento? Sí, porque es natural, son máquinas, pero sigue siendo un avión seguro para el vuelo. Tú sabes que hablando de cifras, tengo aquí, por ejemplo, que el año 2023 fue, bueno, el segundo año en los últimos 10, del 2014 al 2024. El año 2017 fue el año en que menos accidentes, muertes por accidentes de avión hubo, con 50 personas. El año pasado, entonces, el 2023, fue el segundo en donde menos muerte hubo, con 72. Pero entonces, en este año ya tenemos 299, entiéndase 2024 a esta fecha, según las cifras habladas por la OA, que es la Organización Internacional de Aviación, ¿verdad? La OASI. Exacto. Entonces, en el 2014, justamente 10 años atrás, fue donde más muertes hubo en estos últimos 10 años, con 911 muertes por accidentes aéreos. Sin embargo, las mismas plataformas que trabajan estas estadísticas nos dicen que todavía, hablando de la seguridad, ¿verdad?, que todavía ocurre un accidente aéreo cada 1.260.000 viajes aéreos. Eso es una cifra, eso es una probabilidad mínima. La probabilidad de usted murió en un avión de uno entre 1.200 millones. Entre 1.200.000, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando y agradeciendo, claro que sí, a todo el que se ha conectado. Ahí entró tu amigo José de Bares, Pedro. El maestro. Yo lo hacía acotado a esta hora ya. No, tú sabes, él cuando tú estás, él dice, no, yo tengo que estar ahí. Hay una pregunta que nos hace una de las seguidoras de este live, Blanca, una tal Blanca. Luis, entonces, ya que ustedes dicen que estos son casos aislados, ¿es razonable tener el miedo a viajar en vuelos comerciales regulares? Bueno, dice Juan Salvador Gaviota que si nosotros estuviéramos hechos para volar, trajéramos en el cerebro una rosa de rumbo. Es un lugar desconocido para el ser humano y por lo tanto causa cierta inquietud. Pero cuando tú te adentras a conocer cómo vuela un avión, como decía el capitán Jimmy Mejía, los instrumentos de seguridad, los componentes de seguridad duplicados que tiene el avión, te das cuenta que es sumamente seguro, que no hay por qué, donde hay 120.000 operaciones diarias, que tú te pases meses, años, sin que exista un accidente, indiscutiblemente, sigue siendo el medio más seguro para volar. Ahora, si usted tiene algún temor a volar, si usted va a volar
el 31. No se ponga a ver la serie Mayday, no se ponga a ver tragedia, porque eso le va a causar inquietud y no es recomendable. Pero móntese con confianza, que la aviación es el medio más seguro que hay para volar, para trasladarse en este momento. Jimmy, ¿hay alguna relación de todo lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando con el efecto de las redes sociales? En relación a los accidentes y el miedo que se está propagando en estos últimos días. No creo bueno, si hay un miedo que se está propagando, pues obviamente es por los accidentes que están sucediendo. Pero déjame decirte algo, Luis Manuel. Mira, nosotros como pilotos tenemos que cada 6 meses, por lo regular, el comandante de la aeronave, cada 6 meses tiene que ir a un simulador a practicar emergencias y a demostrar que puede operar el avión de una manera segura y eficiente. O sea, cada 6 meses usted va y lo chequea, tanto la institución del gobierno que regule, como en República Dominicana, el IDAC, regula la aviación, en Estados Unidos pues la FAA. Entonces, usted va y tiene que demostrar en un simulador por varias horas, varios 2 o 3 días usualmente, tiene que demostrar que usted puede enfrentar las emergencias como estos aviones las han enfrentado últimamente. O sea, todo indica, parece que hubo algo fuera de lo normal, muy fuera de lo normal, que ha creado que esta emergencia no... Obviamente el de Rusia, pues tiene como 30, 40 orificios de plomo. Eso no hay forma de practicar eso. Claro, uno practica si pierdes el hidráulico, si pierdes un motor, si hay fuego, si hay una pérdida eléctrica. Pero cada 6 meses nosotros vamos a los simuladores y tenemos que demostrar que podemos enfrentar emergencias. Y, o sea, por ese lado se podría decir que estamos seguros en cuanto a los pilotos que están piloteando la aeronave. En el caso de Kazajistán, pareciera entonces que el piloto o los pilotos agotaron todos los procesos, porque es llamativo y hasta inquietante, señores. ¿Cómo se ve que la aeronave sube, baja como 2 veces, vuelve y trata de tomar el vuelo hasta que finalmente no se pudo hacer nada? O sea que hasta ese momento, aún luego de haber sido impactados, si finalmente se comprueba que fueron impactados, los pilotos estuvieron tratando de hacer toda la maniobra posible. Sí, bueno, escúchame, Jimmy. Yo creo que sobre el Embraer 190, ahí no es presumiblemente que sí fue impactado, porque la cola y empenaje, las fotos están. Ahora, ¿quién impactó? Tú sabes que yo soy periodista, yo tengo, hasta que no se dé el informe oficial, yo tengo que estar con él presuntamente. Sí, pero ahí se ve claramente el impacto de los orificios. ¿De qué tipo de arma? No sabemos. Pero, agregando lo que dice el capitán Jimmy Mejía sobre el simulador, hay que decirle a los que nos están siguiendo en este en vivo que el piloto, cuando va al simulador, el simulador es mucho más difícil de volar que el avión. Para que no se equivoquen, digan que eso es un videojuego. No. Es mucho más difícil. Y también se agrega esto al simulador, que le ponen a los pilotos maniobra que no se va a presentar en el aire. Que no, ya el piloto está mucho más adelante ante cualquier eventualidad, porque tú no puedes en una práctica en el avión apagar los 2 motores. En el simulador te lo pueden apagar en emergencias diversas. Entiendo. A que tú llegues hasta la pista de aterrizaje. O sea, es mucho más estricto el simulador, y los pilotos de línea aérea tienen que ir por lo menos cada 6 meses a ese entrenamiento. Decía Jimmy que ibas a aportar. Sí, que ejemplo, en ese Embraer 190, posiblemente, como decíamos anteriormente, siempre hay un alterno. O sea, tenemos 2, 3 o 4 en caso que perdamos un generador, un motor, ¿verdad? Con una turbina, pues el avión vuela perfectamente bien.
O sea, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Al ser impactado como por 40 o 30 plomo, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, no hay forma, parece que perdió todo lo alterno también al crearle todos esos orificios. Claro. Y es posible que haya pasado algo así en el 737 que se accidentó, creo que fue esta mañana, donde realmente, si tú pierdes un motor, si tienes el tren de aterrizaje que no baja, si no tienes, o sea, siempre hay algo que, o sea, tú tienes la forma de usar el alterno, entonces no sabemos lo que habrá pasado ahí. Es posible que haya habido fuego, porque quizás tenían fuego, pero el fuego se apaga porque tú apagas la turbina, cortas el combustible, cortas el hidráulico y cortas todas las vías, y el fuego se apaga con los extinguidores que tienen las turbinas, y tienen 2 extinguidores cada turbina. O sea que está muy raro. Veremos a ver cuando venga el informe, pero como sucedió esta mañana, todavía tenemos tiempo para ver el informe. Un dato que hay que agregar es que la aproximación, ese avión hizo un primer intento y se fue al aire, lo que le llaman misapproach. Llegó con la intención de aterrizar y se tuvo que ir al aire. Porque hay muchos cuestionantes, no se sabe, pero él hizo en el segundo intento fue que él trató de quedarse y sucedió lo sucedido, pero aún no se sabe. Porque eso es algo que también ustedes manejan de manera muy, muy especial, y que quizás nosotros los aficionados entendemos que sí, que una vez que la aeronave ya está próxima a la pista va a aterrizar, pero no siempre se puede aterrizar, entre otras causas por la velocidad. Tuvimos problemas ahí con Jimmy, pero en lo que se conecta otra vez, sí. Vamos a continuar. Yo creo que a Jimmy se le fue la batería. Ah, bueno. Se quedó. Sí, Luis Manuel, por diversas razones se da un misapproach en un aeropuerto, en una aeronave. Puede ser que no esté autorizado a aterrizar y se aproximó y lo mandan al aire. El control aéreo tiene la autoridad para mandarte al aire. Puede ser que algo entró a la pista, una camioneta, algo, se va al aire. También puede ser que el piloto no planificó bien la altura, porque uno no tiene un nivel en el cerebro. Y es posible que un día tú puedas entrar con mucha altura y con alta velocidad. Eso implica, disculpe, sí, eso implica entonces, la lógica me dice que si entras con mucha altura a la pista, entonces tendrás menos espacio para aterrizar. Exacto, correcto, correcto. Y se puede salir de la pista. Tú querer forzar el avión con reversible, con freno, le puede explotar la goma. Entonces, ¿qué tú haces? No, vámonos de nuevo. Eso dice de un piloto profesional. Vuelve, se acomoda y viene y aterriza de manera normal sin ningún tipo de inconveniente. La gente por lo regular siente temor cuando sucede eso, pero es una maniobra normal que el piloto la practica a cada momento, tanto en el simulador como cuando está en el entrenamiento del avión. Ese Swiss Approach, como dice, puede parecer, digamos, a una turbulencia severa que quizás es incómodo para el pasajero. Puede haber lo que le llaman un wind chill, que son vientos zigzagueantes, que está muy incómodo, viento cruzado, cuando en el aeropuerto hay un viento cruzado y excede los límites para lo que el avión está diseñado, que te lo dice el manual, el piloto tiene que sabérselo. Entonces, si ve que el viento es demasiado fuerte, cruzado, ¿qué hace? No, se va al aire, espera un momento y vuelve cuando pasan esos vientos y aterriza de manera normal. Aquí tenemos un sesgo, y antes de continuar con esta pregunta, quiero nuevamente reiterar, Pedro, ¿cuál es el tema que estamos tratando? Hay un miedo a volar. ¿Realmente hay más accidentes aéreos o esto es solamente redes sociales? De eso hemos estado hablando con Pedro Domínguez, piloto aviador, expresidente de la Asociación Nacional de Pilotos en la República Dominicana, y con el capitán piloto Jimmy Mejía, experto también en el 737, una de las aeronaves comerciales más demandadas. Entonces, Pedro, te decía que hay una especie de sesgo aquí, y con razones justificadas, porque
el tema de los Super Tucanos viene de la fabricación de la casa Embraer. Entonces, aquí, como no quedamos muy satisfechos con la forma en cómo se obtuvieron los Super Tucanos en el país, pues la marca Embraer nos hace ruido. Pero en el caso del avión 190, que es un avión comercial, bueno, mira Jimmy, ahí se unió también con Pedro. Miremos lo que ustedes andaban, ¿eh? Entonces, el avión Embraer 190, que me parece no es muy utilizado, por lo menos en el país, ¿es un avión seguro o no es tan seguro, digamos, como un A320 o un 737? No. El avión 190, Embraer 190, lo utiliza una empresa dominicana y es sumamente seguro y de última generación, con una tecnología muy confiable y recuerda que lo fabrica, como bien tú señalaba en la introducción, En Brasil. es un avión de la tercera fabricante del mundo de avión, como es la Embraer. Es un avión sumamente seguro. Ok. Sí, también hay que tener en cuenta que los Embraer son aviones de más o menos capacidad de 100 pasajeros. Ya puede ser un 120, de 50 a 120. Son aviones regionales. Ya no son aviones como la Boeing o la Airbus, que son ya aviones de 200, 300 pasajeros. Pero sí, es un excelente avión y es muy usado en Estados Unidos a nivel mundial. Bueno, es la tercera fabricante del mundo. Y es muy buen avión. En términos de horas de vuelo, ¿cuál es la capacidad promedio de este avión? ¿2 horas, 3 horas de vuelo del Embraer? Bueno, me imagino que, como yo nunca lo volé, pero yo creo que ese avión puede volar sin ningún problema algunas 2 horas y media, 3 horas. Bueno, inclusive desde aquí, Sky High, desde República Dominicana, hace un vuelo a Providence, que vamos a decir más o menos la misma distancia a Nueva York, La Guardia o Boston, eran de 4 horas, o sea, más o menos 3 horas y media, 4 horas. No creo que el avión es muy bueno y se ha vendido muy bien. O sea que en cuanto al avión no hay ningún problema. Finalizando al igual, Luis Manuel, que el 737 es un avión que no tiene ningún tipo de duda sobre la seguridad del mismo. Es un excelente avión. Gracias a Dios, ¿verdad? De este lado del mundo, gracias a Dios, porque aquí nada más volamos de Dominicana, Nueva York y Puerto Rico. Gracias a Dios no tenemos ese impacto, a pesar de los inconvenientes, por ejemplo, con Canadá en estas horas y en México, pero no hemos tenido, digamos, esa cantidad así de accidentes. Luis Manuel, eso te demuestra la seguridad de la aviación. Que hoy nosotros estamos hablando de un accidente que sucedió en Corea del Sur, lejísimo de este país, pero impacta en el mundo. Es porque es extraño que un avión este año y que Dios me oiga, que ha sido un año excelente en la seguridad aérea de la República Dominicana. Eso demuestra un buen trabajo de las autoridades cuando en un país no hay accidente aéreo, pero no significa que porque exista uno en un momento haya debilidad en la fiscalización de la seguridad aérea. Por eso soy reiterativo de la seguridad que es al utilizar una aeronave. Bueno, yo creo que en el caso de la región, para irnos al accidente así aéreo más fatal, el último fue, digamos, en Cuba, me parece, aquella aeronave con varios pasajeros. Sí. Y bueno, es cuestionable incluso la institucionalidad en Cuba. O sea que eso podría cuestionarse por ahí, el mantenimiento, quizás la capacidad de cuidado. No. Y esa compañía tiene un background no muy agradable del propietario de ese avión en el mantenimiento. Entonces te iba a preguntar, Pedro, ¿hay una zona, ya que eso pasa por Asia, Medio Oriente, Oriente, lo que hemos visto, ¿hay una zona del mundo más segura para volar? No sé, Guillermo, yo creo que por donde quiera podrá haber alguna zona de alguna condición meteorológica siempre media adversa, pero yo creo que no. No, yo diría siempre es seguro volar. Vamos a decir, ahora mismo pues hay un conflicto ahí en Rusia, hay una zona que hay un conflicto,
pues por ahí hay muchas líneas aéreas que no vuelan por el conflicto que hay, pero sí, en cualquier lugar es seguro. Vuelvo contigo ahora, Jimmy, para hablar finalmente de tu experiencia. Pero Pedro, en los casos de Corea del Sur y en el de Kazajstán, hay una particularidad y es que el avión se parte. La parte de la cola, como le dicen, sí, se ve a salvo, y me parece que los que pudieron sobrevivir se encontraban en esa parte del avión. ¿Es esta la parte más segura para volar? Que no coja todo el mundo para atrás en los vuelos. Bueno, esa es las estadísticas que dice que la parte debajo del ala, vamos a decir, o en el ala, hacia atrás, la probabilidad de sobrevivir son mayores. Eso es lo que la experiencia está demostrando. Okay. Jimmy, ¿alguna experiencia en que tú te viste apretado, que tú dijiste, bueno, aquí me fui, pilotando alguna aeronave de gran capacidad como la 737? No, de verdad que no. Yo diría el único momento que yo realmente diría que con esto está difícil, fue aterrizando en Quito hace algunos 5 o 6 años, una turbulencia fuerte, pero gracias a Dios cerca ya más o menos algunos 2 o 3 minutos antes de la pista, pues ya sé, pero los 10 o 15 minutos bajando a aterrizar, es una turbulencia que incontrolable, turbulencia extrema, o sea, una turbulencia bastante fuerte. Pero sí, realmente pues, estamos preparados para eso. Y te voy a decir, en el tiempo que tengo volando, yo solamente he tenido que apagar, ni siquiera o sea, claro, cuando tienes problemas con una turbina, pues para que no cree más problemas, tú la apagas y te quedas con una. Pero en el tiempo que estoy volando, que son 30 años, solamente he tenido que apagar una turbina. Ahí comprobaste que las turbulencias no tumban aviones. No creo que no, los aviones aguantan su turbulencia. Cuando tú apagaste esa turbina, ¿se lo comunicas a los pasajeros, a la tripulación o no? ¿Es una operación que se lleva a cabo sin comunicarla? Porque eso debe de que era mucho pánico. Claro. O sea, tuvimos que apagarla porque la presión de aceite bajó, y al apagarla, pues fue despegando y tuvimos que retornar al aeropuerto y aterrizar. Pero el avión voló con una turbina, era como igualito como hacemos en el simulador. Pero digo así. ¿Tú se lo comunicaste por la radio a los pasajeros que iban a pagar la tuya? Porque eso debe ser desesperante. No. Sí, uno le dice que, mire, lamentablemente tenemos que volver a la pero no hubo ningún problema. Pedro, ¿me ibas a decir? Para que los que nos están siguiendo en este live sepan, una de las cosas que nosotros debemos aprender a volar es no quitarnos los cinturones. El avión no es un espacio para hacer turismo interno. Usted lo más que usted puede hacer es aflojarse un poco el cinturón, no más. Pero hay gente que se quitan los cinturones, que comienzan a visitar a personas dentro del avión. ¿Por qué digo esto? Porque hay turbulencia que el radar no la detecta, que se llama turbulencia de aire claro, y te puede dar un remenión, y si te encuentras fuera del asiento o sin el cinturón, te va a dar un golpe. Entonces, no utilizar este procedimiento que por lo regular los dominicanos nos gusta hacer. Es normal, ¿no? Desde que ese avión se alinea, todo el mundo empieza a pararse y a pasillar. Jimmy tiene experiencia volando con dominicanos. No, pues que somos muy amigables y siempre tenemos muchos amigos en el avión. Conocemos uno que teníamos tiempo que no lo veíamos, y empezamos a hacer cuentos. Pero sí, por eso los vuelos a República Dominicana usualmente tenemos mucha gente conversando, gente que tenían tiempo que no se veían, y así. Finalmente, muchachos, un mensaje a todo aquel que utiliza este medio de transporte en medio de esta situación que estamos viviendo. Hay preocupación, pero yo creo que un mensaje de ustedes sería, bueno, ya sea de aliento o para desesperar más a la gente. Bueno, no creo que debe haber la preocupación, de verdad que no. O sea, claro, han sucedido los accidentes, pero por estadística es el método más seguro de viaje. O sea, pero de entregar son igual, pero no, lamentablemente las pérdidas que hemos tenido ahora en estos 2 o 3 días, pero realmente sigue siendo seguro.
ha sido algo fuera de lo común. Y para comenzar, los equipos técnicos de, de la OASI, de la NTSB, la National Transportation Safety Board de los Estados Unidos, comenzar a tomar medidas. No ha llegado ni siquiera a la cifra. No llegamos ni a un 1% entre los accidentes, entre los vuelos que hay en asuntos de accidentes. O sea, que sientan confianza, las líneas aéreas se entrenan bien, los pilotos están fiscalizados constantemente, las instituciones, por ejemplo, aquí en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, vigilan que los pilotos cumplan con los entrenamientos, el avión cumpla con el procedimiento, con los mantenimientos, y saben que no es igual que los carros, que tú le cambias una goma a tu carro cuando la beliza. No, el avión tiene su límite, los motores tienen su límite, las piezas tienen su límite, y eso lleva un libro estricto que no puede perderse ese libro para que esa aeronave tenga el mantenimiento perfecto. Así que sigan usando la aviación, que la aviación es y seguirá siendo el transporte más seguro en el mundo. Señores, yo de verdad estoy muy agradecido con este privilegio. Yo no sé en lo que ustedes andan, pero me agrada y me compromete que ustedes sacaran este tiempo, porque como periodista, como persona comprometida con la información, yo entendía prudente generar este tipo de información y de orientación, y qué mejor fuente que ustedes dos. Así que gracias a Jimmy Mejía, piloto capitán del Boeing 737, con una gran experiencia, 30 años de experiencia, y Pedro Domínguez, piloto aviador también con mucha experiencia, y ahora también presidente de la Asociación de Pilotos, y ahora también comunicador especializado en temas de transporte. Y bueno, el programa de Pedro por aire, mar y tierra, así como su página El Aviador, es el referente regional, por lo menos, ¿verdad? Para no decir internacional, el referente regional de temas de transporte, y con él hay que hablar. Así que hemos tenido un manjar y a dos personas exquisitas en cuanto al tema aeronáutico. Yo pienso que muchas personas que se conectaron salieron con tranquilidad tras lo que ustedes nos compartieron. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Y gracias y claro, gracias a todos los que se conectaron. Gracias por estar con nosotros. Mira, ahí se conectó Taira. Quiero saludarlo porque Taira fue el hombre que se puso en sintonía de una vez de que lo llamé. Prepárame una plantilla que tengo esto para esta noche, y metió mano de una vez. Así que gracias y saludos, Taira. Saludos a todos. Pasen buenas noches. Gracias por acompañarnos.